Hola, muy buenas. Quiero agradecer al comité organizador por esta invitación al primer Congreso Internacional Virtual de la Sociedad Uruguaya de Nutrición. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y vamos a conversar de un tema sumamente importante, interesante y relevante, que es el manejo nutricional de las dislipidemias en pediatría, y definitivamente hacer referencia en algunos datos desde el punto de vista de tamizaje que han ido cambiando en las últimas décadas. Esta es mi declaración de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y es sumamente importante que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y esto es sumamente importante y preocupante porque para el año 2015 prácticamente 18 millones de personas habían muerto por enfermedad cardiovascular, siendo la dislipidemia uno de los factores de riesgo para esta principal causa de muerte a nivel mundial, en donde prácticamente el 75% de los países con esta mortalidad son países en vías de desarrollo con bajos y medianos ingresos. A pesar de que las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular se ven en la vida adulta, es sumamente importante que a través de distintos estudios epidemiológicos longitudinales, como el estudio de Bogalusa, han podido demostrar y evidenciar que todo este proceso aterosclerótico inicia en la infancia, ¿no? Desde edades tan tempranas como los 2 años, y que a medida que avanza el tiempo, ¿no? Va progresando o va, digamos, aumentando, y es por eso que vemos las principales manifestaciones ya en la población adulta. ¿Qué podemos hacer nosotros para intervenir? Y esto es sumamente importante. ¿Qué lo vamos o cuándo lo vamos a hacer? Y es lo que vamos a conversar ahora. Desde el punto de vista de la epidemiología o de la etiología de las dislipidemias, sabemos, y es sumamente importante, que hay una susceptibilidad genética en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Debido a cambios epigenéticos, pero son los factores ambientales quienes van a intensificar la progresión de la enfermedad y van a favorecer desde edades tan tempranas, como les mencioné, desde los 2 años que ha habido evidencia científica, o todo el proceso aterosclerótico formándose en estas edades tan tempranas. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros podamos identificar de forma precoz y tener un control temprano de todos estos factores de riesgo que van a reducir el riesgo cardiovascular en la vida adulta y van a tener un impacto disminuyendo, por lo tanto, mortalidad a nivel, digamos, mundial. Entonces, las dislipidemias, desde el punto de vista de definición, son trastornos del metabolismo lipoproteico y se van a dividir en dislipidemias primarias y dislipidemias secundarias. Generalmente las dislipidemias primarias monogénicas son las que tienen, digamos, o son más refractarias al tratamiento nutricional y generalmente ameritan otros tipos de tratamientos farmacológicos de forma muy temprana cuando las identificamos. Las dislipidemias primarias poligénicas son las más comunes en pediatría porque se deben digamos, a la afectación de distintos tipos de variantes genéticas a nivel de los genes, y que gracias o esta susceptibilidad unida a un ambiente con un gran consumo de grasa va a causar entonces alteraciones a nivel del perfil de lípidos, y es lo que hemos visto más con la creciente, digamos, aumento de la obesidad a nivel infantil. Y las dislipidemias secundarias se ven entonces
alguna patología de base que causa alteraciones en el perfil de lípidos. Desde el punto de vista de las causas primarias, las monogénicas, vamos a tener entonces distintas causas, como pueden ver, ¿no? Y tenemos entonces la hipercolesterolemia familiar, dislipidemia familiar combinadas, otros desórdenes dependiendo del tipo de lipoproteína afectada, y como les mencioné, la hipercolesterolemia poligénica, que realmente, ¿no?, es algún defecto poligénico en los sistemas de regulación de los receptores de LDL, y que esto, sumado a una ingesta alta en colesterol o de grasa saturada, va a causar una dislipidemia primaria. Las dislipidemias secundarias a alguna patología de base que puedan causar alteración entonces del perfil de lípidos, y que principalmente su control va a estar dado cuando controlemos la enfermedad de base. Se va a controlar, por lo tanto, la dislipidemia secundaria. En algunos pacientes amerita otro tipo de tratamiento, ¿no?, para tratar de evitar complicaciones secundarias a la dislipidemia. Otro aspecto sumamente importante es poder nosotros clasificar desde el punto de vista las alteraciones de los lípidos en los niños. Esto ha variado mucho en los últimos años, y las recomendaciones actuales de la Academia Americana de Pediatría, de la Academia de Cardiología y del Instituto de Cardiología y de Neumología de los Estados Unidos es que, a diferencia de los adultos, los puntos de cohorte para diagnosticar dislipidemia en niños son diferentes, ¿no? Y de hecho, yo siempre le menciono a los papás, tiene 3 rangos a diferencia de los adultos, ¿no? Un rango aceptable, como pueden ver, totalmente diferente a los rangos de adultos, ¿no? Un LDL que debe ser menor de 110, un HDL mayor de 45, los triglicéridos deben ser pues prácticamente menor de 90 o menor de 75 si el niño es menor de 9 años. Un rango intermedio en donde ya empezamos a hacer ciertos tipos de intervenciones, y rangos entonces considerados altos o inaceptables para los niños entre los 2 y los 19 años. Y esto es importante pues tenerlo en cuenta para hacer un diagnóstico precoz y hacer intervenciones precoces o de forma temprana. Desde el punto de vista del tamizaje, la dislipidemia puede ser lo que más ha variado, ¿no? Nosotros hasta el presente, bueno, hasta hace un par de años, perdón, hacíamos tamizaje de dislipidemia solamente a los pacientes con factores de riesgo. Sin embargo, en el año 2011, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Europea de Pediatría, con distintos otros tipos de asociaciones y recomendación de expertos, se dieron cuenta que prácticamente el 30 al 60% había un diagnóstico de los pacientes pediátricos cuando solamente nos basábamos en los factores de riesgo. Y es por eso que nacen entonces las guías para la prevención del riesgo cardiovascular en pediatría, y en donde se empieza a hablar y en donde se empieza a implementar el tamizaje universal. ¿En qué consiste el tamizaje universal o cuál es el principal objetivo del tamizaje universal? Va a ser precisamente identificar a aquellos pacientes con una hipercolesterolemia familiar, porque sabemos que esta hipercolesterolemia familiar, que es una dislipidemia primaria y que en algunos casos puede ser homocigota, ¿no? El 20% de las mujeres y 50% de los varones tendrán un evento coronario antes de los 50 años de edad. Por lo tanto, el poder nosotros hacer una identificación temprana nos va a poder, digamos, ayudar a hacer una intervención temprana y poder trabajar con los padres como con los niños a prevenir, digamos, o a tener en cuenta este riesgo cardiovascular que podrían tener en la vida adulta. Entonces, ¿qué recomienda el tamizaje universal? Principalmente entre los 9 a los 11 años, o sea, antes de la pubertad, que hay una estabilidad en el perfil de lípido, hacer un tamizaje universal para dislipidemias para poder identificar a aquel paciente que tenga una hipercolesterolemia, digamos, familiar, heterocigota o homocigota. Y entre los 17 y los 21 años, nuevamente realizar otro tamizaje universal, en donde ya el paciente ha alcanzado la pubertad, y no se hace durante este periodo de la pubertad en general como tamizaje universal, porque ocurren distintos cambios a nivel del LDL y del HDL que podrían, en cierta forma, alterar muchas veces el perfil de lípidos.
Hemos hablado de tamizaje universal, sin embargo, sigue haciéndose también lo que se llama el tamizaje selectivo. ¿En qué consiste el tamizaje selectivo? Es el que hemos hecho siempre, ¿no? Es que cualquier paciente después de los 2 años de edad que tenga más de un factor de riesgo, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Historia familiar positiva, ¿no? De hipercolesterolemia, de infarto del miocardio, en algunos de los familiares antes de los 55 años, ¿no? Van a ser pacientes, no importa la edad, o sea, después de los 2 años, se les debe hacer un tamizaje selectivo para dislipidemias. Factores de riesgo importantes, o sea, se dividen entre elevados y moderados. Entonces, niños con obesidad, niños con sobrepeso, niños con otras enfermedades desde el punto de vista de que podamos sospechar de una dislipidemia secundaria, van a ser candidatos a un tamizaje selectivo. Hemos hablado, por lo tanto, de 2 tipos de tamizaje y es importante entonces aquí resumirles, o sea, los pacientes a quién se le hace tamizaje selectivo y a quién se le hace, por lo tanto, un tamizaje universal. Entre los 0 y los 2 años no se recomienda hacer ningún tipo de tamizaje porque sabemos desde el punto de vista fisiológico que los niños nacen con niveles de colesterol en los distintos tipos de lipoproteínas un poco elevados. Por lo tanto, ustedes vieron que los puntos de corte para diagnosticar dislipidemias son después de los 2 años. Antes de esto, realmente, al menos que tengamos alguna enfermedad de base en donde necesitemos, digamos, evaluarlo o que sepamos que van a estar sumamente altos, pues se haría. Pero realmente los puntos de corte van para los niños arriba de los 2 años y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta porque es después de los 2 años que encontramos estabilidad desde el punto de vista de las lipoproteínas. Entonces, en resumen, los niños entre los 2 y los 8 años, si tienen algún factor de riesgo, entonces se les va a hacer un tamizaje selectivo para buscar una dislipidemia. Entre los 9 y los 11 años, entonces tocaría un tamizaje universal. Entre los 12 y los 16 años solamente se hace tamizaje selectivo si encontramos factores de riesgo y entre los 17 y los 21, una vez tengamos nuevamente estabilidad del perfil de lípidos, entonces haríamos un tamizaje universal. De esta forma es sumamente importante también tener en cuenta cuáles son esas pruebas de tamizaje que vamos a utilizar. Las pruebas de tamizaje universal o que se recomiendan para hacer tamizaje universal son un colesterol total con un HDL que no amerita ningún tipo de ayuno o un colesterol total y triglicéridos en donde sí va a ameritar algún tipo de preparación por parte del paciente. Perfil de lípidos completos, también dependiendo entonces de lo que obtengamos en las pruebas de tamizaje universal. Y el colesterol no HDL, nosotros desde el punto de vista pediátrico no lo utilizamos tanto como un predictor de enfermedad cardiovascular como se utiliza en los adultos y en pediatría para nosotros, pues más bien el LDL es precisamente quien representa ese predictor de enfermedad cardiovascular en la vida adulta y quien, como yo le digo a los papás, dirige el tratamiento. Recordarles que es sumamente importante analizarlo siempre con los padres y recordarles que si la prueba va a llevar, es un perfil de lípidos completo o vamos a solicitar triglicéridos, el ayuno debe ser entre 10 a 12 horas porque los triglicéridos se ven afectados por la ingesta. Debe haber un estado metabólico estable y definitivamente va a depender del estilo de vida y de la dieta que lleve el paciente, pero es sumamente importante el ayuno que el paciente pues tenga a la hora de hacerse estas pruebas. ¿Cuáles son las estrategias para el screening? Bueno, es sumamente importante si tenemos un paciente que tiene, le solicitamos una prueba de tamizaje y que tiene un colesterol entre el rango de menos de 170, un colesterol total, realmente no amerita ningún otro tipo de intervención o de, digamos, prueba de laboratorio, al menos que encontremos un valor entre 170 y 199, que es un rango intermedio, o mayor de 200, en donde se va a solicitar, por lo tanto, es un perfil de lípidos completo. Si esto es normal, entonces entramos a recomendaciones de alimentación saludable o prevención de enfermedad cardiovascular en edad pediátrica. Si hay algún tipo de alteración dentro del perfil de lípidos, ya sea que el LDL esté en rangos de intermedio o esté en rangos desde el punto de vista altos, es sumamente importante entonces ver la intervención que vamos a hacer.
En rangos intermedios, ahora más adelante vamos a hablar de lo que es la denominada dieta SHAL-1 y SHAL-2, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones que vamos a hacer en este momento desde el punto de vista nutricional? Y repetimos entonces este perfil de lípidos en un año con un control estrecho y recomendaciones. Y si sale arriba de 130, entonces hacer intervenciones SHAL-1 para ver cómo vamos a seguir desde el punto de vista del tratamiento nutricional. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tratamiento, es sumamente importante que el objetivo principal va a ser disminuir el evento de enfermedad cardiovascular de forma temprana y en la vida adulta precisamente, ¿no? Entonces está enfocado a todo esto. Y el tratamiento nutricional es la elección inicial en la edad pediátrica, independientemente de la causa de la dislipidemia, siempre va a ser la base desde el punto de vista del tratamiento en la edad pediátrica. ¿En qué consiste o cuál es el rol de esta terapia nutricional en las dislipidemias pediátricas? Es importante que tiene distintos tipos de componentes, la terapia nutricional. Uno va a estar enfocado en prevenir precisamente estos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en la vida adulta asociados a todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Va a tener dos principales pirámides denominadas SHAL-1 y SHAL-2 por la Academia Americana de Pediatría y la Academia de Cardiología, ¿no? En donde las intervenciones van a ser distintas para lograr precisamente un mejor control desde el punto de vista del perfil de lípidos y el uso de algunos suplementos nutricionales que han demostrado en ese sentido ayudar a, digamos, el control de estas dislipidemias. Es sumamente importante y quiero mencionarlo porque muchas veces cuando empezamos a hacer ajustes o hacemos cambios desde el punto de vista de la terapia nutricional, es importante enfocarnos en que debemos mantener un aporte calórico, un aporte proteico y un aporte también de grasas para mantener un adecuado peso y crecimiento, independientemente del tratamiento nutricional, independientemente del tratamiento farmacológico para la dislipidemia pediátrica, el paciente debe mantener un peso y un adecuado crecimiento y esto es sumamente importante. Por lo tanto, ¿en qué consiste esta dieta denominada SHAL-1? ¿Ya? ¿Y en quién nosotros la vamos a utilizar? Entonces, las recomendaciones actuales de los grupos, digamos, de expertos son es que esta es una dieta de prevención de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, todos los pacientes, ya sea que tengan antecedentes de factores de riesgo, ¿no? Es importante que se debe insistir. La primera forma de prevenir enfermedad cardiovascular es teniendo una lactancia materna exclusiva y luego entre los 6 a los 12 meses mantener una lactancia materna exclusiva y a su vez una alimentación complementaria adecuada en donde no hay una restricción de grasas que en este momento debe ser grasas, ahora vamos a ver pues denominadas grasas saludables, no debe haber consumo de bebidas azucaradas y se debe siempre favorecer el consumo de agua. Ha demostrado ser efectiva y segura durante todo este periodo de tiempo. Las recomendaciones entre los 2 y los 24 meses para todos los pacientes desde el punto de vista de prevención de enfermedad cardiovascular son hacer una transición desde el punto de vista, si ya el niño pues, consume algún tipo de lácteo, pues hacer una transición entre los 2 y los 24 meses de lácteos enteros a lácteos descremados sin ningún tipo de saborizante, sin ningún tipo de azúcar añadida. Evitar, por lo tanto, las bebidas azucaradas. Preferir siempre como principal líquido el agua y limitar los jugos a 4 onzas al día o menos, dependiendo de la edad. Con grasas totales, un 30% del valor calórico total. Grasas saturadas, entre 8 a un 10% del valor calórico total. Evitar grasas trans. Favorecer las grasas mono y poliinsaturadas, que representen aproximadamente un 20%. Un consumo del colesterol menos de 300 miligramos al día y limitar el consumo de sodio. Y en esto entonces consiste la alimentación o dieta SHAL-1 para los niños menores de 2 años. En los niños mayores de 2 años se sigue dando como intervención nutricional todo lo que hemos conversado anteriormente, aumentando el consumo de fibra, aumentando entonces recomendando a los padres desde el punto de vista de las recomendaciones de actividad
física en los niños pequeños, una actividad física, un juego al aire libre que debe ser pues diario, al menos de unos 60 minutos, hábitos saludables, desayuno, limitar la comida rápida, comer en familia, todas estas son intervenciones desde el punto de vista nutricional para precisamente lograr mejorar o prevenir enfermedad cardiovascular y todas sus enfermedades asociadas. Por lo tanto, recordando aquí un aumento o mejoría o digamos inclinación hacia el consumo de grasas monoinsaturadas que podemos encontrar en el aguacate, ¿no? En distintos aceites, ¿no? Como pueden ver canola, girasol, sésamo, oliva, favoreciendo también el consumo de grasas poliinsaturadas que vamos a encontrar en el aceite de maíz, soya, en digamos algunos pescados grasos como el salmón, la trucha, nueces y semillas. Es sumamente entonces favorecer que ese consumo de grasas que representa un 30% del valor calórico total se enfoque principalmente en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, haciendo énfasis en que se debe disminuir o tratar de eliminar el consumo de grasas saturadas y de grasas trans que encontramos principalmente en los alimentos ultraprocesados. Aumentar el consumo de fibra, importante en los niños mayores de 2 años, va a estar enfocado en principalmente la fibra soluble, que es la que ha demostrado hoy en día tener un mejor efecto desde el punto de vista independiente para el control de las dislipidemias. Cuando un paciente lleva 3 meses desde el punto de vista en una dieta Child-1 con una hipercolesterolemia familiar y no hemos logrado un control, por lo tanto es sumamente importante tratar de avanzar a una dieta Child-2 que tiene 2 variaciones dependiendo si tiene el colesterol LDL alto o tiene los triglicéridos. Todas las medidas de prevención que hemos conversado anteriormente y modificación de la grasa dietaria, se empieza a disminuir un poco más las grasas totales. Pueden ver que tampoco es, digamos, desde el punto de vista de total de un 30 a un 25%. Las grasas saturadas, si se tratan de disminuir, se trata de evitar en lo más que se pueda las grasas trans, mantener las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, se disminuye el consumo de colesterol y se empiezan a usar algunos suplementos nutricionales como les mencioné, los esteroles vegetales, la fibra soluble y, digamos, insistir en la actividad física. Desde el punto de vista de la variación, cuando hay triglicéridos altos, se sigue utilizando todas las medidas de prevención de SHAL-1, se utilizan las medidas también de SHAL-2 y a su vez se reduce la ingesta de azúcares añadidos, reemplazar todos los carbohidratos simples por carbohidratos complejos. Es importante aumentar mucho más el consumo de grasas poliinsaturadas y comenzamos a utilizar, por lo tanto, suplementos nutricionales, el consumo de omega 3 a una dosis entre 1 a 4 gramos por día e insistimos en precisamente la actividad física. ¿Cuáles son los hidratos de carbono complejos? Son los hidratos de carbono, pues mayor contenido de fibra, como les mencioné. La fibra ha demostrado desde el punto de vista de forma independiente ayudar a controlar las dislipidemias o a hacer una reducción desde el punto de vista del colesterol LDL principalmente y aumentar entonces el consumo de omega 3, o sea, distintos tipos de pescados, sardinas, salmón, nueces, mariscos, ¿no? Que ayudan a precisamente mantener o mejorar los niveles de de triglicéridos cuando están altos. ¿Cuál es la meta que nosotros queremos con todas estas intervenciones nutricionales? Es precisamente mantener en el ideal o llevar al ideal a menos de 110 el LDL. Sin embargo, lo mínimo es tratar de mantenerlo por debajo de menos de 130, ¿no? Porque en valores más elevados, que no es el tema de esta presentación, pues tendremos que considerar algún tratamiento farmacológico. Y ya para despedirme, pues desde el punto de vista de las anotaciones finales de esta presentación, pues la prevalencia de dislipidemia ha ido aumentando, principalmente la dislipidemia primaria poligénica, debido al aumento importante de la pandemia de la obesidad infantil a nivel mundial, que el objetivo de recordar del tamizaje universal es precisamente detectar a todos esos pacientes con hipercolesterolemia familiar desde el punto de vista heterocigota o homocigota, quienes van a tener un riesgo cardiovascular sumamente importante en la vida adulta,
Y la identificación precoz y el control temprano de la dislipidemia reducirán el riesgo cardiovascular en la vida adulta, por lo tanto, reducirá la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Muchas gracias nuevamente a la Sociedad Uruguaya de Nutrición y al comité organizador por esta invitación.